Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar aquí reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la verdadera armadura de Dios. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio y un hermoso grupo en Facebook a nombre de Ministerio Mirad a Sion, Señales Antes del Fin, y también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos también que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Guatemala a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos. Vamos a orarle al Señor para compartir la palabra del Señor en esta hora. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia que nos has dado en este día, Señor. Te damos gracias por tu cuidado y tu protección divina. En esta hora te suplicamos, Padre, que hablas la puerta de tu palabra, que nos des de tu gracia para poder transmitir el mensaje de tu palabra, Señor, y que sea edificación para cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Guárdalo y protégelo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias a Dios por los que ya están acá. Bueno, creo que este mensaje no es desconocido. Hay mucha enseñanza en cuanto al tabernáculo de Moisés. Nosotros hemos estado compartiendo hace meses atrás, hace años también, ¿verdad? Empezamos a ver lo que es el tabernáculo de Moisés, lo cual todavía no hemos terminado. Todavía nos falta bastante. Pero en esta ocasión Dios puso en mi corazón a hablar sobre las vestiduras del sacerdote. Vamos a ver lo que Dios establece en cuanto a lo que es su armadura, que a veces hemos estado un poco digamos, desviados en cuanto a lo que el Señor nos quiere mostrar en cuanto a cuál es la verdadera armadura del Señor. Eso es lo que vamos a hablar en esta noche con la ayuda del Espíritu de Dios. Uno de los equivocaciones, podemos decir, que hemos tenido es acerca de que a veces confundimos eh, que, que la armadura de Efesios capítulo 6 es otra. Porque a veces explicábamos como hace tiempo con algunos hermanos, ¿verdad? No creo que fue aquí, porque estuve revisando los videos y no hemos dado esta plática. Pero a veces se confunde que cuando se va a orar o hacer, como le dicen, guerra espiritual, eh, se dice nos vamos a poner la armadura de Dios, ¿verdad? O sea que prácticamente lo que se da a entender es que esa armadura se puede quitar a cualquier momento. Uno se la quita y solo se la va a poner cuando uno va a hacer guerra, ¿verdad? Porque dice, me voy a poner la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, se hace alusión que esta es otra armadura. Y muchos se ha pensado que lo que Pablo se refiere en Efesios capítulo 6 es a una armadura que él
él estaba diciendo que era una armadura romana, ¿verdad? Como usted la puede apreciar en la presentación. Pablo no estaba haciendo referencia a otra armadura. La única armadura que el Señor nos ha dejado es esta armadura sacerdotal, ¿verdad? Que no se tiene que quitar. Es más, no debería de quitarse en ningún momento de nuestra vida, ¿verdad? Debemos dormir, andar con ella, ¿verdad? Día y noche, porque ese es el traje de gala que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Dice la escritura, como usted conoce, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿verdad? Bueno, la vestidura del sacerdote era de lino fino. Entonces debemos andar constantemente con esta armadura. Entonces debemos quitar nuestra mente que la armadura de Efesios 6 es otra. Y sobre la vestidura del sacerdote tendríamos que ponernos otra armadura. Eso no es así, de acuerdo a las escrituras, porque dice en Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza. ¿Ves? Entonces vemos en Efesios 6 que habla de la coraza de justicia, ¿va? Entonces, pero ya vemos que Pablo se refería a lo que Isaías había dicho, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Este yelmo aparece en Efesios 6. Entonces usted se puede dar cuenta que la armadura que habla Pablo no es otra diferente, es la que Dios había establecido desde que se lo reveló a Moisés para las vestiduras del sacerdote, ¿verdad? Es una armadura que nosotros tenemos. Entonces, pues de justicia se vistió como de coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. Entonces, esto lo puede comparar usted con el pasaje de Efesios 6, ¿verdad? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Ahí aparece coraza de justicia que menciona el profeta Isaías. Y calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos en el transcurso de lo que vamos a estar viendo de la vestidura, vamos a ver cuál es ese calzado, ¿ves? No, pero cuando se ora, dicen, hoy ahorita me pongo el calzado del evangelio, ¿ves? Se comienzan a hacer como que se están poniendo un zapato, ¿va? Así, no es así, ¿va? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Entonces ahí aparece lo que Isaías también dijo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Es que Pablo hizo referencia desde estos versículos al 14 al 18, hizo referencia a toda la vestidura sacerdotal, fíjese, hermano. No hizo referencia a otra. Fíjese, a toda la armadura sacerdotal se refirió el apóstol, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Vamos a ver cómo aparece esta frase, orando en todo tiempo, con respecto al Urín y Tumín. Ahí se va a dar cuenta, ¿ves, siervo amado? Esto es maravilloso. Creo que esta vestidura debe estar bien puesta más en este tiempo y en este año que viene, ¿va, siervos? Viendo todas las cosas que están sucediendo. Eh, yo estuve viendo hace 2 días que dieron la noticia de que sí existen extraterrestres y todas las cosas que usted ya sabe, ¿verdad? Yo me puse a ver eso y digo, bueno, eh, ¿con qué intención lo hacen? Definitivamente se está dando, amado hermano, y ojo con esto, una cortina de humo. Es una cortina de humo para que la iglesia no pueda ver realmente lo que es. O sea, hay un libro que yo creo que les compartí hace tiempo en el grupo, en PDF, que se llama Cortinas de Humo. Sería bueno que lo leyera. El enemigo en este tiempo está tirando eso. ¿Por qué razón? Cuando ambos ejércitos están peleando frente a frente, digamos, hay unos que tiran bombas de humo, ¿va? Para que el otro, el contrincante, no pueda ver lo que ellos están haciendo o dónde se están escondiendo. Ponen una cortina de humo, eso es lo que está haciendo el enemigo en este tiempo, ¿verdad? Pero dice la escritura, orando en todo tiempo. Entonces necesitamos Urim y Tumim. Ahí se va a dar cuenta por qué, ¿verdad? Eh, Pectoral, ¿verdad? Del juicio, las piedras en nuestros lomos. Eso hace referencia a la armadura, ¿verdad? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Fíjese,
Dice acá, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. En la vestidura, en el video, puedo contemplar las 12 piedras en el pectoral. Una piedra por cada nombre de cada tribu del pueblo de Israel. Y las 2 piedras uno en cada lado de los hombros, con 6 nombres en cada una, también representando los nombres de las tribus de Israel. O sea que el sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón, digamos, en ese tiempo, se presentaba siempre delante del Señor intercediendo, pero llevando sobre sus hombros y sobre su pecho al pueblo de Israel, las 12 tribus que representan a todo el pueblo del Señor. Eso se ve aquí en el versículo 18, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ahorita ya vamos aclarando un poco, que se da cuenta que la armadura de acá de Efesios 6 no es otra, es la misma que Dios le dio a Moisés en revelación para Aarón y sus hijos. Y es la misma armadura que tenemos nosotros, y estas vestiduras las tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él está intercediendo por nosotros. Entonces, Él lleva todo eso allá donde, en el cielo, donde Él intercede a la diestra del Padre, intercediendo. Él tiene todas esas piedras en su pecho, de sus hombros, llevando el nombre de cada uno de nosotros, de sus hijos, intercediendo día y noche. Démosle gloria a Dios por eso. Bueno, estas vestiduras eran para honra y hermosura, pero para Dios, ¿verdad? No para el hombre. Era para honra y hermosura, ¿verdad? Mire qué maravilloso. Las vestiduras que Dios nos ha dado es para eso, no para andar creyéndonos más que otros, ¿verdad, siervos? Sino para honra y hermosura. La honra para el Señor. Siempre, siempre para Él. Eso usted lo puede ver en Éxodo 28:2, donde dice vestimentas para honra y hermosura. Entonces vamos a entrar de lleno para que podamos explicar todo en esta preciosa noche. La labor del sumo sacerdote. La labor de Aarón en ese tiempo actuaba como un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un mediador entre el Dios y los hombres, que es Cristo. Esa es la labor del sumo sacerdote. Esta vestimenta con Aarón es figura de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que eso lo hemos visto en otras ocasiones. Era un ministerio de santidad, de pureza y de consagración. Mire la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios, dice una versión en Apocalipsis. Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros es con Dios en cuanto a pureza y santidad y consagración. O sea, tenemos una gran tarea en nuestra vida, siervos amados. ¿Verdad? No llevamos cualquier vestimenta, ¿verdad? Entonces, aquí se dice, cada creyente como representante de Jesús en este mundo debe reflejar el carácter de Jesús en su vida. Ese es el objetivo, hasta que Gálatas dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos reflejar eso, tenemos que ser luz, como hablábamos en el estudio pasado, el libro de Jueces, más los que te aman serán como el sol cuando sale en toda su fuerza. Entonces, más los que te aman, más los que temen y los que te agradan serán como el sol, o sea que vamos a hacer luz, no tinieblas. Gloria al Señor. Entonces, vamos a empezar a ver esta pieza. Es la principal, ¿verdad? Los pañetes del sacerdote. Dice Éxodo 28:43 o 42. Y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, ¿verdad? Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo del testimonio o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Esta es la primera prenda que debemos tener, ¿verdad? ¿Verdad? Los calzoncillos de lino
para cubrir su desnudez, para no exponer carne. Fíjese, dice que tremendo, siervos amados. Esto es importante. Es la primera prenda que se ponía el sacerdote cuando iba a ministrar. O sea, usted y yo, cuando usted le toque ministrar o dar una palabra en donde Dios lo lleve, debe tener bien puesto el calzoncillo de lino. Si no lo tiene, usted ni yo podemos ministrar. No podemos. ¿Por qué? Porque no lleven pecado y mueran, dice. ¿Ya? Cubrir la desnudez. Esta prenda era íntima. ¿Y qué representa esta prenda? Esta representa la necesidad, dice hermano, de pureza y de esencia en cada fase de la adoración a Dios. Eso nos habla de pureza. Si hay perversidad en nosotros, no podemos ministrar a nadie, siervos amados, porque estaríamos revelando pecado ante Dios. Pero si tenemos puesto esta prenda íntima, amado hermano, en lo espiritual, amado hermano, gloria al Señor, es que usted se ha mantenido puro y decente y va a poder adorar al Señor, ¿ves? Es lo que dice, vamos a 1 Corintios capítulo 12, déjame ver acá, versículo 23 dice, 1 Corintios 12, 23, y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Dice, debemos cubrirnos, amado hermano, ¿verdad? Con esta prenda, principalmente. Podemos tener las demás, pero si no tenemos esta, no hay pureza, no hay decencia, no hay una probabilidad de que podamos adorar a Dios. No se puede, no se puede. Nuestra adoración sería manchada delante de Dios, no sería aceptable. Es antes de que podamos ministrar, o antes de que Dios nos dé la oportunidad de ministrar, ¿ves? Y tener la función como sacerdotes de Dios, primero debemos cubrirnos con su poder, con su justicia y con su santidad, o la santidad de Dios. Sin eso no podemos. Estos calzoncillos representan el poder de Dios, su justicia y la santidad. Dice, amado, eso es lo que representa. Podemos ver un pasaje, vamos a ver, Zacarías, déjenme verlo acá, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estos calzoncillos nos hablan de poder, de fuerza, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu. Es una prenda pequeña, ¿verdad? Para uno, pues, no de este ministerio, sino para otros, ¿verdad? Digamos, puede ser algo insignificante, ¿va? Algo que está solo por cubrir algo ahí, ¿va? Son calzoncillos de lino, pero no, es una prenda muy importante para adorar a Dios. No se puede adorar a Dios sin esto. No se puede adorar a Dios si no hay pureza. Es como dijo el Señor a su pueblo, ya cansado estoy de sus ofrendas y sus sacrificios. No había pureza. No había pureza. Pero el Señor nos está hablando hoy, quiero pureza. ¿Ya? De aquí en adelante quiero pureza para adorarme. ¿Ya? Estaba viendo yo unos hermanos que decían en una transmisión, es que hay muchos que adoran al Señor y no sienten nada, no sienten a Dios, no sienten nada, ¿no? Porque no tienen pureza. Les hace falta esta preciosa herramienta. Asimismo, perdón hermanos, esto se me cruzó aquí. Ahora, la túnica blanca. Después de los calzoncillos de lino, ¿verdad? Que van a cubrir la desnudez de su carne, entonces proseguía a ponerse la túnica blanca. Dice, esta túnica blanca estaba bordada
muy bien hecha, finamente, ¿verdad? De lino fino, de buena calidad. Era el primer traje sacerdotal completo que se tenía, se tenía que poner. Entonces podemos leer ahí en Levítico capítulo 8. Vamos a Levítico capítulo 8, versículos 7 al 9. Y puso sobre él la túnica y ciñólo con cinto. Vistióle después el manto y puso sobre él el efod. Y ciñólo con el cinto del efod y ajustólo con él. Púsole luego encima del racional y en el puso del durim y el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. Pues, no se podía poner el efod ni el pectoral sin antes haberse puesto esta túnica blanca, ¿verdad? Y acompañada de un cinturón. ¿Qué, ¿Qué es lo que representa esto, amado hermano? Esto representaba o indicaba el oficio de Aarón como sumo sacerdote. ¿Qué representa para nosotros? La función como sumo sacerdote. No podía ponerse las vestiduras de gloria y hermosura hasta que no se ponía esta pieza. Fíjese, hermano, no se podía. Pues la Biblia, vuelvo a repetir, y dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Ese lino fino, esta túnica blanca, fíjese, hermano, qué maravilloso. De lino fino y resplandeciente. Esta es una pieza fundamental, era de una pieza completa. No podía hacerse en dos partes, ¿verdad? Era incorrecto, era como Dios le había mostrado. Entonces, ahora, ¿qué representa esto, amado hermano? El hecho de que solo era una pieza, de una pieza completa que cubría desde el cuello hasta los tobillos, ¿verdad? Eso nos habla y nos ejemplifica esto de un solo Señor. Oye, oh Israel, el Señor uno es. Esta túnica blanca nos representa que solo es un Dios, ¿verdad? Que no está dividido y que el único Dios eterno es el único que nos puede cubrir completamente. De Él recibimos cobertura. Ahora hay muchos en este tiempo, ¿verdad? Que se han levantado falsos apóstoles eh, diciendo que ellos cubren a muchos. Reciban mi cobertura. Yo no quiero cobertura de ningún hombre, siervo. Pues todos fallamos. Yo prefiero la cobertura del Padre, ¿va? Él sí puede cubrirnos desde el cuello hasta los pies. Eso nos habla esta túnica blanca. También lo que representa es esta parte del vestuario, representa que es solo un solo evangelio y que ese evangelio no puede ser fragmentado, no puede ser dividido. Es solo uno. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es uno. La doctrina de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas que está en su palabra es una. No hay otra. Esta túnica era hermosa, maravillosa, fina, pero para apreciar el tejido de esta vestidura no se podía apreciar desde lejos, ¿verdad, siervos? No, para apreciar la costura y el lino, debería de acercarse al sacerdote para contemplar la hermosura de ese vestuario. Esto nos habla que para nosotros poder contemplar la hermosura de Cristo, tenemos que acercarnos a Él. Lejos no podemos apreciar la hermosura del Señor. Debemos acercarnos a Él. Eso nos habla de la comunión, siervos. Si no hay comunión con Dios, nunca vamos a apreciar esas vestiduras de Él. No, no las vamos a poder apreciar. La mujer del flujo de sangre, ella de lejos no iba a poder obtener su sanidad. Ella sabía que tenía que acercarse y tocar. O sea, eso nos habla de una comunión. Solamente así ella pudo recibir su sanidad. Debemos apropiarnos de esos beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo, solamente acercarnos a Él. Lo blanco de esta prenda nos habla del carácter de nuestro Señor Jesucristo y nos muestra su pureza desde su cabeza hasta sus pies. ¿Te da cuenta qué maravilloso representa esta figura?
esta prenda que debemos tener nosotros, ¿ves? Si la tenemos, eso nos habla que tenemos que ser puros de la cabeza hasta los pies, ¿ves? Y los calzoncillos de lino nos habla de pureza y de esencia. O sea, lo que el Señor nos está hablando en esta noche, que debemos tener siempre y no quitar, es esta prenda de pureza, santidad al Señor. ¿Ves? Qué, qué maravilloso. Pero sobre todo, qué responsabilidad tiene usted y tengo yo delante del Señor. ¿Ya? Entonces ya vimos lo que es la túnica blanca. ¿Ya? La túnica blanca era una túnica de lino. Con referencia a esta túnica, un escritor, ¿verdad? Josefo escribió: esta vestimenta llegaba hasta los pies y se ciñe al cuerpo. Tiene mangas apretadas a los brazos. Es lo que describía este varón. Esta túnica tenía un cinto de obra de recamador hecho con un bordado artístico. La túnica blanca representa la perfección del carácter y la santidad de nuestro Señor Jesús. Entonces, si nosotros tenemos esa vestimenta, pues definitivamente deberíamos de reflejar el carácter y la santidad eh, de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, es como dice al principio Éxodo 28:2, un vestuario para honra y hermosura. Mire, pues, cuando Aarón se puso esa vestimenta, tenía el poder de poder presentarse delante de Dios y ejercer su ministerio. Nosotros ahora, que Dios nos ha dado el privilegio de tener este vestuario, tenemos esa misma función. Aarón fue un hombre privilegiado. Aquí podemos ver el primer punto. Fue comisionado por Dios para acompañar a Moisés. ¿Verdad? Fue el portavoz de Moisés ante Faraón. Por el poder de Dios convirtió la vara en serpiente y el agua del río en sangre. Junto a un selecto grupo subió a la montaña para ver a Dios. Fue elegido sumo sacerdote. Mire qué maravilloso. Nosotros como sacerdotes tenemos el privilegio de disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Qué bendiciones, dice, amor? Mire qué más. Comisionado por Dios para acompañar a Moisés. ¿Ves? Somos comisionados, amor, hermano, en este caminar, ¿verdad? Somos portavoces, ¿verdad? En este mundo de la palabra de Dios. Tenemos el poder de Dios, tenemos la vara. Ya vimos que la vara que Aarón tenía era una vara de almendro. ¿Se acuerda de ese estudio? Una vara de almendro. Una vara que florece, que echa hojas y renuevos y echa fruto. Pero la vara de Aarón reverdeció en el santuario, en el lugar santísimo. Y reverdeció en la noche. Y el que la hizo reverdecer fue Dios, no fue el hombre. Dios lo eligió a él. Entonces Dios nos ha dado una vara, nos ha dado autoridad, ¿verdad? Esa vara, aunque nuestra vara posiblemente esté seca, ¿verdad, siervos? Hasta este momento, pero no siempre va a estar así. En su momento dado va a dar fruto, va a echar hojas y renuevos, ¿verdad? La oportunidad de que Dios nos da con este vestuario sacerdotal es que Dios nos dará el privilegio de poder verlo. Y ya se acerca ese tiempo, ¿verdad, siervos? Lo vamos a ver. Si nos guardamos nuestras vestiduras sin mancha y arruga, estas vestiduras que Dios nos está mostrando hoy, que son nuestras ahora, si las mantenemos bien, pues un día vamos a ver al Señor, pero con esa vestidura. Sin esa no, ninguno puede ver a Dios. Y fue elegido sumo sacerdote. Mira, hemos sido elegidos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos da la promesa que el Señor nos ha elegido ahora a nosotros también y nos ha hecho partes de ese privilegio maravilloso. Ahora pasamos a otra parte del vestuario, el cinto de lino. O sea, ya llevamos el calzoncillo de lino, la túnica blanca. Entonces, para que la túnica blanca quedara segura y ajustada, tenía que estar el cinto de lino, ¿verdad? Para ajustar.
Este cinto tenía colores, azul, carmesí y púrpura. Cada color representa una figura para nosotros en este tiempo. El azul, la gloria celestial; el carmesí, la sangre que él derramó; y el púrpura habla de realeza. Este cinto le permitía al sacerdote tener libertad en sus movimientos. Después de que el cinto se ceñía en la túnica, el sacerdote estaba preparado para recibir el resto de la vestimenta y realizar sus funciones sacerdotales. En este cinto está representada el gobierno y la autoridad divina de Cristo. Bueno, ¿qué nos habla de esto, amado hermano? El sometimiento, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Someteos pues a Dios, dice la Escritura, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, este someteos pues a Dios está representado en este cinto de lino. Podemos tener el calzoncillo o los pañetes o la túnica blanca, pero si no hemos cedido nuestra voluntad al Padre, no podemos tener movilidad, no podemos tener libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este conocer la verdad nos habla de este cinto de lino. Al tenerlo ajustado y bien colocado en nuestra vestimenta, lo que le decimos a Dios es que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Entonces la pregunta en este tiempo: ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad del Padre? ¿Estamos dispuestos? ¿O todavía nos causa alguna molestia cuando Dios nos pide cosas que no tenemos que hacer, que debemos dejar de hacer? ¿Todavía rechinamos los dientes? ¿Nos incomodamos o estamos ya dispuestos? Bueno, Señor, toma, está bien, lo voy a hacer. ¿O todavía hay ahí una oposición o una resistencia? Debemos preguntarnos eso, ¿verdad? Ahora, después de este cinto, vamos a ver el manto azul. Fíjese qué maravilloso. Y esta es la verdadera armadura, siervos. No hay otra. Supongamos que la armadura de Efesios 6 es una armadura diferente y, y se la pone alguien. Pero si abajo de esa armadura no existiera esta armadura principal, de nada le sirve la otra, ¿verdad? De nada le sirve, ¿verdad? Someteos pues a Dios, ¿verdad? Resistir al diablo y de vosotros huirá. El enemigo huye cuando ve en un hijo de Dios pureza, santidad, decencia y entrega al Señor. ¿Qué portillo podemos abrir ahí, amados hermanos? ¿Qué portillo? No podemos. El enemigo no tiene nada en mí, dijo el Señor, ¿va? Él no tiene nada en mí. Podemos decir eso: el enemigo no tiene nada en mí, nosotros. Tiene que huir. Al ver que no hay nada, tiene que huir. Entonces, esta armadura es la única, amado hermano, que nos sirve para guerra espiritual, para nuestro caminar en el Señor, para estar preparados para el arrebatamiento y estar listos para las bodas del Cordero, para la cena y para poder ver a Dios. Esta es lo que el Señor nos ha permitido tener. Entonces, vamos a leer Éxodo 28. Vamos a Éxodo capítulo 28, ahí están los versículos 31 al 35. Dice: harás el manto del efod todo de jacinto, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y abajo en sus orillas harás granadas de jacinto y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada por las orillas del manto alrededor, y estarán sobre Aarón cuando ministrare. Y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová, y cuando saliere, porque no muera. Mire qué tremendo. Este manto azul se ponía encima de la túnica blanca. Y se da cuenta que este manto azul ya tiene aún más elementos, ¿verdad? Llevaba granadas y campanillas intercaladas. La instrucción de Dios era que tenía que ponerse esto para que Aarón ministrara, ¿verdad? Y cuando Aarón ministraba,
y estaba ministrando la presencia de Dios, entre la presencia de Dios y el pueblo, se escuchaba el sonido de las campanas o de campanillas. En este tiempo, ¿cuántos ministros de Dios están, entre comillas, sirviendo y ministrando al Señor, pero no se les escucha ruido? Se escucha sonido, no se escucha nada. Quiere decir que algo anda mal, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros estamos ministrando delante del Señor, tiene que haber un sonido, ¿ves? Tiene que haber un ruido de las campanillas. Tiene que haber eso, ¿ves? Esto es maravilloso porque este manto era también solo de una pieza, ¿verdad? Solo de una pieza. Y se colgaba desde los hombros, ¿ves? Esto es bonito, amado hermano. Esto es bonito. Primero veamos qué era, ¿verdad? De color azul. Este manto nos habla y nos da una simbología que es de la justicia de Dios. Justicia, ¿qué es justicia? Es aquel que obedece las leyes divinas, ¿verdad? Ese es el significado de la palabra justicia. Aquel que obedece las leyes divinas, o podemos decir, aquel que guarda los mandamientos de Dios, sus decretos, sus estatutos, ¿verdad? Sus ordenanzas. Eso representa el manto, ¿verdad? Azul. Vamos a leer Isaías, capítulo 61. Vamos ahí, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió de vestidos de salud. Rodeóme de manto de justicia, hablando de este manto azul. Como novio me atavió y como novia compuesta de sus joyas. Entonces aquí vamos aclarando más nuestra vista. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Gloria a Dios. Bueno, tenemos la túnica blanca, pero aquello que va a resaltar para belleza y para que este vestuario sea más de una novia, digamos, para el Señor, entonces tenemos que tener el manto azul. Ese manto azul, manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Entonces, ¿cuáles son las joyas que lleva el vestuario de la iglesia que se va a casar con el Señor? Las campanillas y las granadas. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Qué tremendo lo que el Señor nos está enseñando hoy. ¿Cuál es el vestuario de la amada? De la novia, pues. ¿Cuál es ese vestuario? Mire qué maravilloso. Pues tenemos que es de color azul. Ya vimos que el color azul representa el carácter celestial de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Vemos que nuestro Señor Jesús ahora no es sumo sacerdote aquí en la tierra, sino que Él su servicio lo ejerce en el cielo, ¿verdad? Como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, ¿verdad? Este manto no se podía romper, estaba hecho para que difícilmente se rompiera. Y es más, el sumo sacerdote no podía rasgarlo ni romper. Ese fue el error que cometió Caifás. ¿Se acuerda cuando vimos el tema hace tiempo de la mujer adúltera? ¿Verdad? Que Caifás rasgó sus vestiduras cuando le hizo la pregunta a Jesús si era el Hijo de Dios. Él dijo que sí, él rompió y rasgó sus vestiduras. Desde ese momento él dejó de ser el sumo sacerdote para ejercer las funciones porque el Dios había dicho que ese manto, esa túnica no debía rasgarse ni romper. ¿Ya? Nadie podía romper ese manto. Así como nadie podía romper ese manto, eso nos habla de que nadie puede romper la obra de perfección de Cristo que él hizo en la cruz. Nadie la puede romper. Mire, que esto nos habla este manto también azul. También lo que representa de ser solo una pieza, nos habla de que no tiene principio y ni fin. Eso nos habla de nuestro Señor Jesucristo. El alfa, el omega. Por el Señor. Este manto se ponía por encima, ¿verdad? Por encima, nos habla de la cobertura del Padre. Dice,
las granadas y las campanillas, una intercalada, una con otra, eso nos habla y nos marca la vida y el ministerio fructífero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Mire qué tremendo. Este manto azul nos habla también de realeza, ¿verdad, siervos? Mire qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a ver. También nos habla el carácter de Jesús, nos habla de su obra que no puede ser rota y nos habla de que Dios no tiene principio ni fin, ¿verdad? Él siempre ha existido. Ahora bien, cuando vemos a Aarón, definitivamente humano como nosotros, él fue un pecador también, ¿verdad? Él construyó el becerro de oro y ahí mismo transgredió el segundo mandamiento, ¿verdad? Su posición de líder hizo más grave su pecado, que a mayor grado de función en el reino, más responsabilidad, o sea, Dios te va a demandar más a ti si te ha dado más, ¿verdad? Que mucho se le ha dado, Dios le va a demandar. Aunque en principio intentó eludir su culpa, Aarón se arrepintió y Dios le otorgó el honor del sumo sacerdocio. Aunque usted y yo fallemos al Señor, siempre nos da la oportunidad de volver a Él y nos sigue dando la misericordia y la oportunidad de poder seguir ejerciendo el ministerio que Él nos ha dejado como sacerdotes, a todos, ¿verdad? Nosotros, aunque somos sacerdotes, pecamos y nos arrepentimos y aún así Dios nos sigue considerando, no solamente sus sacerdotes, sino sus hijos. ¿Verdad? Aunque cayere, dice la Escritura, no quedará postrado porque el Señor lo sostiene de su mano. Mire la misericordia del Señor. Ahora, este manto, fíjese, hermanos, lo que nos habla también es de la autoridad y la unción que el Señor nos quiere dar. Por eso es maravilloso esta prenda, porque ya tiene más peso sobre nosotros, fíjese, amados hermanos. En esto podemos apreciar un ejemplo maravilloso. En Primera de Samuel, ¿verdad? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 24, versículo del 4 al 6. Dice, entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Fíjese pues, recordemos que significa autoridad y unción. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. Dice, ¿no, hermano? ¿Por qué David se turbó? O sea, David tuvo la oportunidad de poder haber aniquilado a Saúl ahí. Lo único que hizo fue cortar la orilla del manto de Saúl. Pero dice lo que leímos ahí. Después de esto, dice, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, ¿por qué David se turbó? O sea, David no mató a Saúl, pero ¿por qué David se turbó, amado hermano, de haber cortado el manto de Saúl? ¿Por qué? Porque definitivamente Dios había puesto como rey a Saúl y le había dado su manto y lo había ungido, ¿ves? Entonces, al cortar David el borde del manto de Saúl, David estaba tocando la autoridad que Dios había puesto sobre Israel y sobre su vida. O sea, David estaba violando el llamado divino que Dios había hecho a Saúl. ¿Ves? O sea, el manto de Saúl representa la autoridad real que Dios le había impuesto. Pues David al cortar el manto no se estaba rebelando tanto con Saúl, sino contra la autoridad que Dios había puesto. O sea, contra Dios se había rebelado. Por eso David dice, se turbó su corazón porque había cortado el manto. Y se había, pues, faltado el respeto a la autoridad que Dios había puesto porque dice, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido. O sea, Dios había ungido a Saúl, ¿no? Por el profeta Samuel.
Entonces, el manto es autoridad y unción. Entonces, David se había rebelado contra Dios y contra la autoridad que había puesto. Dice. Entonces, cuando David cortó el tejido o el manto de Saúl, estaba menospreciando o haciendo de menos la unción que Dios le había dado a Saúl. ¿Ves? O sea, David estaba tocando algo espiritual. Fíjese qué tremendo eso, amado hermano. Por, por esa razón, estaba turbado David. ¿Ves? Estaba turbado. ¿Por qué las túnicas del maestro no fueron, no fueron rotas? No, no fueron. Usted sabe que no, la escritura dice que no. No las pudieron romper, porque Dios le había puesto eso al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, un manto de autoridad de unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Dice. Mire qué tremendo, mira, hermano. Entonces, por eso David, imagínense, se había turbado. Y otro ejemplo que podemos ver es con David y Jonathan, ¿verdad, siervos? E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su propia alma, dice la escritura. De aquí que se quitó Jonatán la túnica que vestía y se la dio a David con otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y aún el cinturón. Entonces, vemos que Jonatán era un príncipe, ¿va? Y tenía vestiduras reales y le dio su túnica. O sea, hay una enseñanza maravillosa en cuanto a la túnica, porque ellos hicieron un pacto, y al hacer el pacto dice que él se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. ¿Qué es lo que estaba representando acá o lo que se estaba haciendo acá? Era que Jonathan estaba mostrando a David que él estaba deponiendo, estaba pasando su propia autoridad a él, ¿ves? A través de ese manto, ¿ves? Entonces, cuando el Señor nos ha vestido a nosotros, no solamente de los pañetes de lino fino, de la túnica blanca, ni el cinto de lino, sino que ahora nos ha dado ese manto azul. Quiere decir que el Señor nos ha dado autoridad. Aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Exactamente. Nada os dañará, pero si tenemos ese manto azul. Es, amado hermano, cuando nosotros entramos a guerra espiritual, dice que la lucha no es contra carne ni sangre, ¿va? Sino contra principados y potestades, es lo que habla Efesios 6 también, ¿verdad? Debemos saber que si vamos a entrar a una guerra espiritual así, debemos estar completamente seguros que tenemos ese manto azul en nosotros para poder tener autoridad y la unción divina. Fíjese qué tremendo y qué importante es este manto, amados hermanos. Ahora, en la orilla del manto vimos que habían granadas y campanas. Eso usted lo puede contemplar en Éxodo capítulo 28, versículo 33. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, entre ellas campanillas de oro alrededor. Aquí le presento la granadilla, ¿va? Un montón de semillas rojas, unidas por una membrana, y las campanillas. Y ya vemos los colores, azul, púrpura, carmesí y el oro. Estos colores siempre aparecen en el tabernáculo de Moisés. Tienen el mismo interpretación o figura, ¿va? E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Azul es igual a la ley. Fíjese que hay otra interpretación. Púrpura habla de la realeza. El lino habla de la santidad. Y el carmesí habla de la sangre de Cristo. Se da cuenta que en toda la vestidura que tenemos siempre van todos estos elementos. Maravilloso, no debe faltar ni uno, ¿verdad? No debe faltar ni uno. Granadas es igual a vitalidad, es igual a vida. Las granadas. Entonces, Cantares capítulo 6, versículo 7 dice, como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo, como cachos de granada. Entonces, cuando una novia, hablándolo,
se va a casar, lleva un velo, ¿verdad? Un velo sobre su rostro que habla de que ella es pura, ¿verdad? Una novia virgen, ¿verdad? Gloria al Señor. La iglesia del Señor debe ser pura, virgen, para el Señor. No mezclarse con el mundo, no mezclarse con otros dioses, ni con ídolos, ni con nadie. Tiene que ser puro, pero no tiene que ser solo pureza. Atrás de esa pureza debe haber granada, pues, debe haber vida, debe haber fruto. Se da cuenta que nuestro Padre Celestial exige una novia con una santidad muy alta. Gloria al Señor. Se da cuenta que la vestidura no es solo decir, hay que cuidar nuestras vestiduras sin mancha y arruga, no tenemos que trabajar mucho, siervos. Tiene que haber fruto. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. En las mejillas. Granadas como cachos de granadas son tus mejillas detrás de tu velo. Dice. Entonces ahí volvemos a repasar eh, nuevamente los colores que se utilizan para la granada. El entender esto en nuestra vida, el resultado será tener vida. O sea, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mire ahora, por el fruto se conoce. A veces el fruto es indiscutible. Mateo capítulo 7, versículo 20 dice, así que por sus frutos lo conoceréis. Este fruto se caracteriza por sus semillas, desde la granada, están rodeados de una membrana roja, todas están unidas una con otra. Ahora veamos algo importante. Estos adornos, amados hermanos, en forma de granada, tienen los mismos colores que se muestran en el santuario, ¿verdad? Que los que acabamos de ver, azul, púrpura y carmesí. Esto ya los vimos que representan. Ahora, estas granadas, mire qué bonito esto. Estas granadas lo que representan es una fructificación abundante en el servicio al Señor, ¿verdad? ¿Por qué abundante? Porque se da cuenta usted la imagen, la granada al partirla tiene un montón de semillas. Eso nos habla la cantidad de semillas contenidas en su interior, ¿verdad? De granadas. O sea, eso nos habla de fertilidad. Y es un tipo de Cristo. Vemos que Cristo mostró su carácter en su ministerio y dio mucho fruto, como lo hemos visto. Entonces, las semillas unidas por una membrana que cubre, ¿verdad? Una membrana blanca, pero que las cubre un jugo rojo, sugiere la unidad de la iglesia, ¿ves? Como vemos aquí, todas están unidas unas con otras. O sea, eso nos habla de la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, muchas partes del cuerpo de Cristo no están unidas, están fuera del fruto de granada. Pidámosle a Dios que usted y yo estemos así como esas semillas bien juntitos, que a lo menos que este ministerio se mantenga como una granada, siervos, unidas por una misma membrana y por un líquido rojo, o sea, la sangre, unidas sin separarse, porque a precio de sangre el Señor adquirió a su iglesia, ¿verdad? Qué maravilloso. Esto nos habla también de los frutos y del testimonio del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Se da cuenta, amado hermano? El Salmo capítulo 133 nos da una bendición muy maravillosa. Vamos a Salmo 133. Gloria a Dios. Salmo capítulo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, ¿verdad? Como una granada. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Se da cuenta? O sea, la bendición viene de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo.
que viene del cielo y desciende para nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y a través de eso nosotros podemos dar frutos y dar testimonio al mundo de que Cristo vive. Y ahí el Señor envía vida eterna. Si nos mantenemos unidos como esta fruta, el Señor nos va a enviar su bendición. Fíjense, amado hermano, qué tremendo es esto, esta figura de esta fruta. Ahora, las granadas es igual a frutos en el manto, es en el ministerio que Dios nos ha dado como sacerdotes. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso nos habla. Éxodo 39:25, hicieron también campanillas de oro puro alrededor entre las granadas y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto. O sea, esa orilla adornada con granadas y campanillas nos habla de fruto, ¿verdad? De fruto. ¿Se da cuenta, siervos, que tenemos que dar fruto, verdad? Con la ayuda del Señor que nos ayude. Y vimos entre las parábolas proféticas de Mateo 13, vimos que hay fruto de 30, 60 y 100. ¿Se acuerda? Hablamos en ese tiempo del fruto, que como está el tiempo, y yo estoy más convencido que el tiempo va muy rápido, y usted también lo ha sentido, que el tiempo demasiado rápido, el día se va muy rápido, y las cosas están sucediendo a velocidad. Lo que nos va a dar tiempo a nosotros como iglesia en este tiempo final, en su mayoría es a dar un fruto de 30. Dar un fruto al 100, yo creo que solo el Espíritu de Dios nos puede ayudar o puede ayudar a sus siervos y a sus siervas. Pero lo más probable es que usted y yo podamos dar un 30, porque el tiempo difícilmente es muy largo, ya es muy corto. Los años se están yendo y la venida del Señor está, como dicen unos, a la vuelta de la esquina, ¿verdad, siervos? Entonces, procuremos a lo menos generar un 30%. Entonces, ¿cómo podemos aplicar? La aplicación de la granada es que todos podemos trabajar y ser un solo pueblo. El objetivo es reflejar la gloria de Dios. Ese es el objetivo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Amado hermano, estamos en este ministerio. No podemos, alguien no puede estar diciendo otra cosa de lo que se enseña acá. No es que estemos ejerciendo, ni nuestro pastor Luis, nuestra hermana Cilia, esté ejerciendo y obligándonos. Ustedes tienen que decir lo que nosotros decimos. No, no se puede. O sea, lo que se está hablando acá es palabra de Dios, ¿verdad? Una palabra lo mejor posible, saludable. ¿Ya? Hemos sido enseñados con una palabra bonita, saludable, que no nos está dañando nuestra digestión, ¿verdad, siervos? Pero imagínense que se esté diciendo algo acá y después en otro lado se esté hablando otra cosa. No podemos, entonces no hay unidad. Lo que el Señor nos está hablando aquí es que hablemos una misma cosa. ¿Cuál es lo que vamos a hablar? Por ejemplo, Cristo viene. ¿Cómo es posible que más de alguno que esté aquí en el grupo de WhatsApp, digamos, en general, y de Telegram, y pues diga, el Señor no viene, no está hablando lo mismo, no hay una unidad, ¿verdad? Y no hay entre vosotros divisiones. Es imposible que hayan divisiones acá, no pueden haber, sino que estéis perfectamente unidos como una granada, en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos como una granada, cubiertos con una membrana y un líquido rojo, la sangre. Amén. Gloria al Señor. Ahí vuelvo a dar la imagen. Que estemos así, mire, bien rojitos, bien apretaditos, ¿verdad? Inseparables, proclamando, Cristo viene, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Es el mensaje primordial que creo que es principal en este tiempo, ¿verdad? Entonces ya vemos que el color representa la sangre del Cordero. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, estamos unidos por la misma sangre. No hay otra, ¿verdad? Por la misma. Ahora, las campanillas. Ya vimos, ya vimos las granadas que estaban al borde del manto azul, ¿verdad? Que nos habla de justicia y nos habla del vestuario del novio y la novia. Ya vimos el fruto, las granadas. Ahora vamos a ver las campanillas. Las campanillas emitían un sonido cuando Aarón estaba ministrando o estaba ejerciendo su servicio. Entonces, ¿qué representan estas campanillas? Estas campanillas hablan del testimonio de nuestro servicio. En el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel conocía que Aarón estaba realizando su función cuando ellos escuchaban las campanillas, cuando Aarón estaba en el santuario. Entonces todo el pueblo sabía que Aarón estaba ahí sirviendo. Se oía el ruido. ¿Ves? Ese amado hermano. Pero ahora que no se oye ruido, siervos. Estamos ministrando al Señor y a veces no se oye ruido, ¿va, siervos? ¿Será que está sirviendo o se ha muerto espiritualmente? ¿Te das cuenta que tiene que a lo menos un tilín que se oiga, ¿va, siervos? Y cada uno de nosotros que esté ahí sirviendo en la obra del Señor. ¿Ah? Ahora, una pregunta maravillosa que podemos realizar es, eh, ¿cómo el mundo, este mundo, puede conocer que nuestro sumo pontífice, sacerdote que es Cristo, cómo el mundo puede conocer que nuestro Señor Jesucristo está todavía ministrando delante de la presencia del Padre? ¿Cómo puede saber el mundo eso, hermano? ¿Cómo lo va a saber? Eh, estas campanillas es figura o representan a la iglesia. Las campanillas en el borde del manto azul de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia. ¿Ves? Usted preguntará por qué. No, usted y yo somos una campanilla, ¿ves? Es porque las campanillas lo que daban testimonio es que Aarón estaba vivo. O sea, el pueblo de Israel se tenía que preocupar si Aarón ya había entrado al lugar santo, hasta el lugar ahí, el Santísimo. Se tendría que preocupar si no se escuchaba nada. Pasaba unos 10 o 15 minutos y no se escuchaba ningún sonido campanilla, entonces el pueblo se tenía que preocupar porque pensaría, bueno, Dios mató al sacerdote porque no quiso recibir nuestra ofrenda, tuvo que matar. Había pecado. Era una aflicción, imagínense, si usted y yo estuviéramos ahí, entraba Aarón, imagínense, y no se escuchaba nada. Híjole, Dios no nos perdonó. Estaría una preocupación. El pueblo estaba alegre y regocijado cuando escuchaba el sonido, ¿ves? Porque era testimonio de vida. Entonces, la iglesia de Jesucristo es el único testimonio. Fíjese esto, es el único testimonio de que nuestro Señor Jesucristo vive para siempre. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de establecer que hay vida todavía, ¿verdad? En este mundo y dar testimonio de que nuestro Señor Jesucristo vive. Pero mire, amado hermano, en este tiempo qué preocupante es que mucho creyente, mucho pueblo del Señor, eh, definitivamente no está produciendo ningún sonido. Puedo preguntarle a usted y usted responda en su corazón, amado hermano, usted está haciendo un sonido, todavía está ejerciendo sonido, ¿ves? ¿Verdad? Qué tremendo este ejemplo, ¿ves? Las campanillas representan la iglesia de Cristo. Único testimonio en este mundo de poder anunciar de que Cristo vive. Pero si la iglesia está muerta, amado, casi no se oyen eh, sonido de campanitas, ¿va a ser? Casi no se oyen a lo lejos, ¿va? Unas cuantas hay por ahí en el mundo y eso es lo que mantiene todavía en este tiempo
dando testimonio de que Cristo vive, Cristo viene, está predicando, Cristo viene, hermano, arrepiéntanse, está el sonido de la campanita, ahí está. Dice que tremendo. Qué maravilloso. Vamos a ver qué otro significado de estas campanitas, ¿verdad? Estas no podían estar separadas de las granadas. No, iban intercaladas. Una campana, una granada, una campana, una granada. ¿Qué nos habla esto? Donde hay testimonio, debe haber también fruto. Fíjese, amado hermano, mire qué exigente es Dios, ¿verdad? A que se exige mucho. ¿Verdad? Que no exige cualquier cosa, exige una alta calidad de santidad. Pero donde hay testimonio, tiene que haber fruto. Donde hay sonido, hay fruto. Pablo decía que él no venía solo con palabras, sino que también había venido con demostración del poder del Espíritu. O sea, Pablo tenía fruto. Nosotros, amado hermano, pidámosle a Dios en esta noche que no solo vengamos con palabrería, sino que el mensaje que se transmita debe venir acompañado del poder del Espíritu de Dios, que haya acompañamiento de fruto. Gloria al Señor. No puede haber una separación. A través del Espíritu de Dios, nosotros proclamamos el Evangelio, ¿verdad? La palabra del Señor. Eso quiere decir que las campanas están sonando, las campanillas, ¿verdad? Y eso es lo que indica que nuestro Señor Jesucristo vive para siempre. Eso es lo que vimos anteriormente. Entonces, ya pudo leer ahí un poquito lo que habla las campanillas. Ahora vamos a pasar al efod. Dice, ¿se da cuenta que no es cualquier armadura? Es una armadura, digámosle sin la ayuda del Señor, complicada. No es solo de ponérsela, va, siervo. O sea, la armadura que se tenía en mente como la armadura romana era fácil, ¿va? Yo me pongo la armadura, pongo la coraza, pongo el yelmo, me pongo, ¿qué más? Los calzados, tomo la espada de la palabra, tomo el escudo de la fe, ya me puse la armadura. Qué esperanza, va a ser la armadura, la verdadera armadura de Dios, que este vestuario requiere mucho esfuerzo, voluntad y entrega al Señor, dice. El efod. Eso lo puede contemplar en Éxodo 28, del versículo 4 al 14. ¿Ya? ¿En qué consistía el efod? Consistía en una túnica corta, unos le dicen como un delantal, ¿va? Se ponía encima del manto azul, ¿va? Como un chaleco, podemos decir, ¿va? Como un chaleco, y que llegaba hasta a la cintura o caderas. Esta prenda del efod solo la podía utilizar el sumo sacerdote, ¿verdad? Solo el sumo sacerdote. Y formaba parte de toda la vestimenta, pero esta función que tenía esta vestimenta del efod permitía al sumo sacerdote comunicarse con Dios directamente y consultar su voluntad. Mira qué tremendo eso. Esta vestimenta solo la usaba el sumo sacerdote y era la que le permitía comunicarse con Dios directamente y consultar su voluntad. Podemos ver Éxodo 29:5. Vamos a Éxodo 29:5. Ayuda al Señor. 29:5. Y tomarán las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto de efod, y el efod y el racional, y le ceñirás con el cinto de efod. ¿Qué significa efod? Efod viene de la raíz afat, y eso significa amarrar, atar muy cerca, ceñir o revestir. Vuelvo a repetir lo que significa efod. Efod significa amarrar, atar muy cerca, ceñir o revestir. Esta era sola de una pieza, unida por los hombros, ¿verdad? Y en los hombros tenía un espacio, un engaste donde iban las dos piedras de ónice en el efod. Ahí usted puede contemplar la imagen. En este manto había una mezcla, fíjese. Estaba el color azul,
estaba el púrpura, estaba el carmesí, el lino fino torcido, como dice Éxodo 28:6. Pero lo más importante, o lo que llamaba atención de esta pieza, es que el oro era machacado y cortado en hebras finas, fíjese, y estaba entrelazado con los demás materiales. Era la única diferencia con nosotros, que aquí el oro estaba machacado y cortado en hebras finas, entrelazado con los demás materiales, dice. Entonces, el lino, el lino torcido nos habla de la humanidad, nuestra humanidad, y el oro nos habla de realeza. O sea que el Señor nos dio el privilegio de tener su poder, ¿verdad? Su divinidad en nosotros también, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Nos ha hecho templo y morada del Espíritu de Dios, ¿verdad? Mire qué misericordia tan grande la que el Señor ha tenido con nosotros. Entonces vimos que tenía dos sombreras a sus extremos. Usted lo puede ver ahí en el hombro, ¿verdad? En sus dos hombros. Tenía dos piedras de ónice. En esas dos piedras, en cada una de ellas habían 6 nombres de las tribus de Israel, 6 en cada piedra. Y estaba forrado o estaba enmarcado con oro. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está hablando esto? Estas dos piedras en los hombros nos habla también de la doctrina de Cristo, ¿ves? Que es el fundamento que nosotros hemos estado aprendiendo a través de su palabra, a través de los profetas, ¿verdad? Y a través de los apóstoles, ¿verdad? Que están en su palabra. Eso significa la doctrina de Cristo que nosotros hemos recibido, ¿ves, amado? Y esa doctrina ahora está en nuestros lomos. Si quiere, vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 6. Fíjese, pues, Efesios capítulo 6 nuevamente. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si aquí hay un detalle, creo yo. Vamos a ver. Estad pues firmes. Mira pues, ¿cómo empieza? Versículo 14, 6:14 de Efesios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. ¿Ves? Ceñidos vuestros lomos. Entonces, vuestros lomos, ¿cómo dice ahí? De verdad. Entonces, ¿cuáles son esos lomos de verdad? ¿Cuál es esa parte? Son las dos piedras de ónice que fueron grabados los nombres del pueblo de Israel, uno en cada lado, que nos habla de la doctrina de Cristo, impartida por sus apóstoles y sus profetas. Eso nos habla vestidos vuestros lomos de la verdad. Pues aquí ya se nos aclara un poquito más y nos vamos dando cuenta que esta es la verdadera armadura de Dios. Fíjese, qué maravilloso, ¿verdad, siervos amados? Entonces, esta doctrina, esta enseñanza que hemos recibido, está ahora sobre nuestros lomos, como sacerdotes y ministros de este nuevo pacto. O sea, no solamente la tenemos sobre nuestros hombros, sino tenemos que predicarla, usted tiene que predicarla y practicarla al igual que yo, ¿verdad? Todos debemos enseñarla y practicarla. Pero fíjese, amado hermano, que esta prenda del efod ha tenido un mal uso, tanto en la historia de la palabra del Señor, como ahora en estos tiempos, fíjese, amado hermano. Ha sido mal utilizada, ¿verdad? Han abusado de ese elemento, fíjese, amado hermano, pues tenemos que tener cuidado nosotros, porque la doctrina de Cristo ha sido distorsionada por falsos maestros, por impostores, por obreros fraudulentos, como dice, ¿verdad? Falsos profetas, falsos maestros. Hay que tener cuidado en esos siervos amados. Creo que ahora es más evidente y podemos ver a esas personas que han distorsionado la palabra del Señor, han hecho un mal uso del efod para su propia conveniencia. Fíjese, amado hermano. Entonces, el lino ya sabemos que representa al sacerdote y el oro representa lo que es realeza, ¿verdad? Entonces, el efod era la obra primorosa y la hechura más hermosa, podemos decir, del vestuario. Fíjese, amado hermano. Pero nosotros lo vemos hermoso,
pero el mundo lo ve sin atractivo, ¿verdad? Como vieron a nuestro Señor, ¿verdad? Cuando Isaías capítulo 53, versículo 2 dice que era, ¿cómo dice ahí? Vamos a leer, que era inatractivo para los demás. Vamos a leerlo mejor. Isaías capítulo 53, versículo 2 dice, y subirá cual renuevo delante él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, este manto de efod para el mundo es sin hermosura, pero a nosotros ahora que nos hemos acercado a él y podemos apreciar el tejido de su vestuario, a través de la comunión podemos ver que es lo más hermoso del vestuario, ¿ves? Entonces, usted y yo, al parecer, en el mundo no somos atractivos. No hay nada atractivo que el mundo pueda ver en nosotros porque estamos en contra del sistema de ese mundo, ¿verdad, Ciro? Mire qué tremendo eso. Ahora, efod también tenía un cinto, es el cinto del efod. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica del manto de efod, el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Y puso sobre la túnica y ciñólo con el cinto, vistiólo después el manto y puso sobre él el efod. Ciñólo con el cinto de efod y ajustólo con él. Entonces, el cinto del efod lo puede usted ver en Éxodo capítulo 28, versículo 8. Fíjese, amado hermano, qué maravilloso esto. Entonces, ¿para qué servía este cinto? ¿Verdad? Para ajustar el manto del efod y no solamente ajustaba ahí, sino que lo ajustaba también con el pectoral y con el urim y el tumín, y también con las piedras que llevaban el pectoral, haciendo una unidad con el sacerdote, dice. Entonces aquí ya se pone la cosa un poquito más exigente. Ya no solamente es tener el efod, sino tener el cinto. Entonces, qué es lo que decía Efesios capítulo 6? Dice, vamos a ver, vamos a leerlo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Ceñidos vuestros lomos, ¿verdad? Eso también entra en la parte de ceñidos. Entonces, cuando ceñimos con este cinto, el cinto del efod, mire que esto ya trae sobre sí un poco más, el, el pectoral, el urim y el tumín. Fíjese, amado hermano. O sea, lo que trae este cinto es unidad. Unidad primeramente con el Señor y unidad con su iglesia. El Señor nos mantener el vínculo de la unidad, el vínculo de paz, ¿verdad? La unidad, que es el vínculo de la paz. Entonces, ahí están los colores, entran los mismos colores: azul, lino, torcido, escarlata y oro. Entonces, al tener esto, Aarón o el sumo sacerdote se podía presentar delante de la presencia de Dios junto con las 12 tribus representadas en el pectoral. Fíjese, amado hermano, qué tremendo, qué tremenda responsabilidad tenemos, ¿verdad? Entonces ya vimos el efod y el cinto. Entonces, el efod y su cinto eran obra primorosa, hecha con oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y sobre ellos tenían las piedras de ónice. 2 piedras de ónice en los hombros unían sus 2 partes. Sobre ellas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Su labor principal era sostener el pectoral del juicio. Entonces ahí está el orden desde desde el efod y su cinto. Mire todo lo que tenía que ajustarse después de eso. O sea, nos habla de una perfecta unidad. O sea, después viene lo que es el pectoral del juicio, dice, que estaba compuesto de los mismos materiales que el efod. Era de grosor doble porque tenía que sostener el peso de las 12 piedras con los nombres de las tribus de Israel y 2 piedras. Estas 2 piedras servían para consultar a Dios y conocer su voluntad. Es por eso que el pectoral recibe el nombre de pectoral del juicio. Fíjese, amado hermano. Nosotros como sacerdotes
ahora del Señor, debemos ir acompañados no solamente de las piedras de ónice, sino con el pectoral del juicio. Quiere decir que cada vez que nos presentamos delante de la presencia de Dios para interceder por la iglesia, por Israel, por nuestros hermanos alrededor del mundo, eso significa que lo tenemos en nuestro pectoral, donde va el manto de el manto de justicia, o la coraza de justicia, ¿verdad? Como dice Isaías, me vistió de coraza de justicia. Sobre la coraza de justicia iba el manto del efod, y iba el pectoral, ¿verdad? Con las 12 piedras. Fíjese, amado hermano, qué impresionante va. Esto para mí es muy importante que nosotros los tengamos, amado hermano, todos. O sea, que la armadura, que la verdadera armadura de Dios tiene abundantes, ¿verdad? Enseñanza y protección divina para nosotros. Ahora mire lo que habla acá. Esto a mí me llena digamos, de emoción en una parte, ¿verdad? Porque el Urim y el Tumim, dice, amado hermano, en el pectoral del juicio no solamente estaban las 12 piedras, sino que también sostenía estas dos, el Urim y el Tumim. Fíjese, el sumo sacerdote en el lugar santísimo el objetivo que tenía que tener es conocer la voluntad de Dios. Estas piedras servían para eso. Fíjese, amado hermano. ¿Qué significa Urim y Tumim? Urim significa luces y Tumim significa perfecciones. El obtener estas piedras, amado hermano, o el llevar estas piedras en la vestimenta, en nuestro vestuario, es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, fíjese, amado hermano. Estas piedras el sumo sacerdote las usaba para consultar la voluntad de Dios en esos asuntos difíciles que el pueblo tenía, o para el bienestar de la nación. O sea que prácticamente estas piedras estaban relacionadas con la comunicación con Dios, con la mente de Dios, ¿ves? Qué maravilloso. Sin estas piedras, sin el Urim y el Tumim, Israel no sabía qué hacer, ¿ves? No sabía qué hacer. Esto nos llama mucho la atención a nosotros, amado hermano. Dice la escritura, y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Fíjese, amado hermano, qué importante es esto, de que nosotros tengamos estas piezas en nuestra vida. Y se va a dar cuenta cómo las vamos a obtener. Dice, después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Bueno, pero ya sabemos que Urim, luz, y Tumim, perfección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel utilizaba estas piedras? Cuando un rayo de luz se ponía en torno al Urim, era una señal de que Dios había aprobado el asunto que se le había expuesto delante de su presencia. O si una sombra se ponía sobre el Tumim, era una evidencia de que Dios había desaprobado la petición que se le estaba haciendo. O sea, en el pectoral, ¿verdad? Donde estaban las 12 piedras, en el sumo sacerdote, lo que representaba era la gloria de Dios y el conocer su voluntad. El tener el Urim y el Tumim era la gloria de Dios y el conocer su voluntad. Amado hermano, nosotros necesitamos tener el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim representa y nos da la revelación de la voluntad del Señor. Fíjese, amado hermano, nos da la revelación. Recordemos que Urim significa luces, lo cual el Urim nos habla de la revelación de la voluntad de Dios. Y el Tumim, que significa perfecciones, nos hace la enseñanza de que nosotros debemos cumplir esa voluntad, dice, ¿verdad? Si se ponía la luz en el Urim, Dios había aprobado, ¿verdad? Entonces Dios les había dado victoria, ¿verdad? Sobre el asunto, o sea, adelante, háganlo. Se ponía una sombra en el Tumim, bueno, no, Dios no estaba aprobando eso, tienes que hacer mi voluntad.
Es como Tumín significa perfecciones, es lo que nos ayuda a hacer o a cumplir la voluntad del Señor. Urim nos revela su voluntad y el Tumín nos hace cumplir esa voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros no cumplimos la voluntad del Eterno, de nuestro Padre Celestial, no queremos hacer su voluntad, eso significa que no tenemos el Urim y el Tumín en nuestra vida. Fíjese, amado hermano, no lo tenemos. Fíjese que tremendo, ¿va? Y a Leví dijo, tú, Tumín y tu Urim, con tu buen varón, al cual tentaste en masa, y le hiciste reñir en las aguas de la rencilla. Mediante el Urim y el Tumín se manifestaba la voluntad de Dios en casos difíciles y dudosos. Primera de Samuel capítulo 28, versículo 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. No había nada, dice, qué terrible, ¿va? Ni Dios le respondió, ni por sueños, ni por Urim, por nada, ni por Dios había callado su palabra, porque vemos que Saúl quería hacer su propia voluntad. Que hay, nuevamente les pongo el significado, ¿va? Ya, significa llamas, luces, tumín, cumplimientos y perfecciones. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Entonces cuando dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu, cuando dice y pondré y pondré dentro de vosotros mi espíritu, habla de Urim. Y haré que andéis en mis estatutos, eso nos habla de Tumín. Que nos quitará un corazón de piedra, nos pondrá el Urim y el Tumín dentro de nosotros. Fíjese, amor, qué maravilloso es esto. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Urim demanda por los santos. Aquí vamos a ver el ejemplo, un ejemplo más claro. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Dice, porque por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Desde aquí vamos a ver dónde se encuentra el Urim y en dónde se encuentra el Tumín. Cuando la Escritura dice acá, estando persuadidos de esto, ¿verdad? Donde dice, perdón, por vuestra comunión en el Evangelio del primer día ahora. Déjeme ver, aquí me perdí. Aquí está. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, ahí lo que se nos está mostrando son las piedras del ephod. Cuando dice la escritura ahí, siempre en todas mis oraciones, rogando por todos vosotros. Estas piedras de ónice que estaban en un hombro en cada una, ¿verdad? Que habla de las oraciones. Después dice, por vuestra participación en las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra nos habla del Urim y de Tumín, y la perfeccionará, Tumín, hasta el día del Mesías. Fíjese, amado hermano. Vemos acá también que en todas las cosas sois enriquecidos en él en toda lengua y en toda ciencia. En otra versión, 60, es en todo conocimiento. Eso nos habla de la revelación, del Urim, nos habla de luz, ¿verdad? En toda ciencia, en todo conocimiento. Y después dice, al cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de perfección, ¿verdad? Porque Tumín es perfección. Eso nos habla cumplimiento. Entonces, amado hermano, esperando que haya sido de bendición, ¿verdad? Esta enseñanza, sabiendo ahora con más seguridad, siervos amados, que la armadura que Dios nos ha dado es la vestidura sacerdotal que Dios le mostró a Moisés en el monte, ¿verdad? Y se la transmitió a Aarón y a sus hijos, porque Dios
es el que diseñó eso, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos tenerlo también. Creo que es conveniente en este tiempo final que estamos viviendo, amados hermanos, tener esta vestidura. Que no nos falte nada, siervos. Bueno, debemos examinar ahora qué es lo que te hace falta, ¿va? Dayan, vemos que nos hace falta eh, las 12 piedras, la mitra, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en otras ocasiones, donde está la grabadura en la lámina de oro que dice santidad a Jehová. Digamos, ¿verdad? Un ejemplo, Aarón llevaba toda la vestidura, todo lo que vimos hoy, y aún llevaba así la mitra, pero si él no tenía esa lámina de oro en su frente que decía santidad a Jehová, podía tener todo lo demás, pero si no llevaba esa lámina de oro escrita santidad a Jehová, no podía ministrar, no podía. Dice que esa lámina tenía que ser permanente, ¿va? Entonces, nosotros podemos tener los pañetes, la túnica blanca, las granadas, las campanillas, el urim, podemos tener el tumín, las piedras de ónice, las 12 piedras, y poder ministrar al Señor, pero si no tenemos la lámina de oro que dice santidad de Jehová, no podemos. El requerimiento que Dios tiene en primer lugar es sed santos porque yo soy santo. Entonces, podemos tener todo lo más elegante, pero si no tenemos la lámina de oro, no podemos. No podemos, porque eso tiene que estar permanentemente, ¿verdad? Y la mitra dice que era como un gorro, ¿verdad? O la tiara, le dicen unos, ¿verdad? Un gorro así alto, blanco, que nos habla que tenemos que tener la mente de Cristo, ¿verdad? Eso habla la Escritura, que nosotros tenemos que tener la mente del Señor, ¿verdad? Entonces, esperando, amados hermanos, que esta noche haya sido edificación, ¿verdad? Y de consolación, de fuerza, y de que esta vestimenta no es para andar quitándosela ni poniéndose. Ya tiene que estar permanentemente siervos. Así que el Señor me los bendiga, Dios me los guarde. Y el tiempo para mi hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala, por este hermoso estudio de la palabra de Dios. La verdad que hermoso estudio y muy importante para nuestras vidas, familia. Las vestiduras sacerdotales eran un signo de poder y dignidad y representaban el yugo de Cristo. Por eso, familia, es tiempo de buscarlo y de santificarnos y consagrarnos al Señor de todo corazón y vivir en santidad, familia, porque su palabra dice que sin santidad nadie le va a ver. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude a ser dignos de poder aquel día estar ya con Él por una eternidad. Hoy es el día, hoy hay tiempo de arreglar nuestras vidas, cualquiera sea nuestra situación que estemos viviendo, hoy es el día, no esperemos a mañana. Querido amigo, tú que estás escuchando este hermoso estudio de la palabra de Dios, y si no has invitado a Jesús a tu vida y quisieras hacerlo en el día de hoy, te invitamos a que ores, repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te invitamos que busques una iglesia de sana doctrina y también que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar este tiempo precioso que hemos tenido y nos quedamos posteriormente en tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Y que los invitamos a los hermanos que están en vivo con nosotros que puedan estar con nosotros al final de este estudio.
Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.